hacerla directamente por el chat, ¿verdad? Para efecto de al final de la sesión, pues poderlas también responder. Muchas gracias. Continúe, ingeniero. Gracias. Bien, creo que la primera parte es tratar de contestar la pregunta ¿qué es computación en la nube? Y seguramente podemos encontrar varias definiciones, ¿verdad? A nosotros nos gusta esta, dice que la nube es la capacidad de computacional de redes, storage o almacenamiento provisionados en un data center y seguramente la característica es data center distribuido, es decir, el hyperscaler tiene muchas regiones o zonas donde yo pueda tener esos recursos y que es completa responsabilidad del proveedor, ¿verdad? Que vamos a entender, digamos, cuál es esa línea delgada donde nosotros somos responsables y el proveedor es responsable. Otro aspecto claro que define la nube es el tema de los altos estándares operacionales a través de las certificaciones que se pueden tener de industria, ¿verdad? Ahí estamos hablando de muchas ISOs, muchas certificaciones y exigencias inclusive de gobierno, ¿verdad? Como privacidad de los datos, etc. Otra característica para mí de la nube importante, a diferencia, digamos, de colocación, data centers, es el pago por uso. Y el pago por uso inclusive llegar no solo porque pago el mes entero, sino que pago hasta al segundo, ¿verdad? Si uso una cantidad de segundos, un recurso de nube, pues poder pagar solamente por él. Otro aspecto importante de esa definición de nube que cambia mucho la manera en que nosotros hemos pensado los recursos computacionales, es la elasticidad. Es decir, poder crecer y bajar, crecer a la necesidad que tengo, inclusive llegar a bajar a cero el consumo de esos recursos. ¿Verdad? Otro aspecto también es esa oportunidad hacia enfrente de modernizar mi arquitectura de aplicativos. Típicamente hemos estado, sobre todo en el mundo de enterprise, confinados que ya llegamos a un punto legacy, ¿verdad? De aplicaciones monolíticas. Entonces, ¿cómo nosotros nos salimos de eso? On-premise. Creo que es muy difícil. Creo que ahí la oportunidad de la nube es cómo al estar ya en la nube lograr ese cambio, digamos, de un monolítico a algo más desacoplado. La adopción de servicios gestionados, esto también es importante. Es decir, la nube tiene la característica de tener servicios gestionados, es decir, el proveedor se ha dado cuenta de que hay servicios que los utilizan mucho la gente y que tiene un costo operativo, es decir, parchar algún servidor de base de datos, darle seguridad, darle tuning. Entonces, eso se convierte en un servicio gestionado. Y otro aspecto es la interconexión, ¿verdad? El cómo lograr a través de APIs o a través de varias técnicas poder interconectarme y usar muchos recursos. Para mí esa es la definición que más me gusta en sentido de elasticidad, pago por uso y oportunidades de modernización de los negocios. Para hablar también una diferenciación sobre esa responsabilidad compartida, a mí me gusta esta manera de presentarlo, donde tenemos a la izquierda un pensamiento tradicional, ¿verdad? Donde nosotros pensamos en resolver todo el stack. El stack se refiere desde el espacio físico, donde van a estar nuestras cargas, cómo acondicionarlo, desde pensar en el piso, cómo entran las acometidas, en qué rack voy a ubicar todo, o sea, pensar desde el hardware, ¿verdad? Eso tiene, diríamos, un costo y hay una gran responsabilidad de cómo provisionar. Hay un siguiente salto después, digamos, de esa tradicional on-premise, diría, en medio de esa infraestructura como servicio que se llamó colocation, es decir, alguien tiene un data center que resolvió todo ese problema de la infraestructura física y lo que hago es que coloco mi hardware ahí, ¿verdad? Yo ya resolví una parte del problema. Pero bien, siguiendo ahí, infraestructura como servicio, se trata de que inclusive el hardware computacional, es decir, la capacidad de procesamiento, CPU, memoria, disco, networking, esté resuelto por el proveedor. Y todo lo azul en ese stack ya es responsabilidad completamente mía. Es decir, el sistema operativo, yo lo instalo, yo lo actualizo, lo gestiono, lo configuro, ¿verdad? Siguiente nivel, diríamos, en un camino, podríamos decir, de madurez o de adopción de tecnología,
es lo nuevo, ¿verdad? Lo nuevo que ya no es tan nuevo, pero tiene varios años y aún así se sigue adoptando cada vez más, que es containers, es decir, cómo agarro mi carga de trabajo tradicional, dedicada en una máquina virtual, a ejecutarla en un contenedor. Y ese contenedor, ojalá, corriendo en un orquestador. Entonces ahí yo soy responsable del runtime, o sea, donde corre mi aplicación, hasta pues la data y el reposo de la data. El siguiente nivel sería plataforma como servicio, ¿verdad? Función como servicio, es decir, ya tengo algo muy específico que va a ejecutar y ya me olvido del sistema operativo, del runtime e inclusive hasta cómo escalar, porque ya el hyperscaler o la nube que estoy usando va a tener esa capacidad de escalar de acuerdo a lo que yo necesite. Hasta llegar a lo tradicional, como digamos, de que ya somos muy usuarios, como Gmail, un ejemplo de software como servicio, ese sería el ejemplo. Ahora, siempre está esa capa de quién es la responsabilidad de la data, de las configuraciones. Va a ser siempre mía, o sea, mía como cliente, ¿verdad? Y aquí es interesante entender muchas de las cosas que vamos a explicar porque se basa básicamente en saber cuál es esa línea de responsabilidades entre el proveedor de cloud y yo como cliente, ¿verdad? En una arquitectura podemos tener una combinación de todo este tipo de componentes. En unos casos podríamos tener ciertos servidores corriendo en IaaS, o sea, infraestructura como servicio, y combinado con funciones. Y eso es lo bonito de la nube, el hecho de que yo pueda crear una arquitectura que pueda combinar una serie de modelos de entrega de la nube. Correcto. Personalmente a mí este gráfico me gusta mucho porque, o sea, si lo ven en los colores, el azul es lo que viene a ser responsabilidad del cliente y el verde es lo que viene a ser responsabilidad del proveedor de la nube. Entonces, desde el primer paso, por decirlo así, que sería la infraestructura como servicio, el cliente ya entrega toda la responsabilidad de la virtualización y el hardware a su proveedor de nube. Entonces, ¿de qué no se va a preocupar? De energía, redundancia de energía, storage, redundancia de storage, networking, o sea, todo eso al final queda del lado del proveedor. Claro, se entregan SLA, se entregan cumplimientos, certificaciones que validan que verdaderamente todo eso, toda esa responsabilidad se va a cumplir con respecto a lo que se espera. Entonces ahí ya estamos quitando carga de trabajo del lado del cliente y eso pasa a ser del proveedor y el cliente empieza a consumir la capa que corresponde, pues según le da sentido. Excelente. Bien, sigamos con la agenda. En la agenda el siguiente tema es cómo definir esa estrategia, ¿verdad? Creo que la gran duda que tienen todos los clientes, bueno, inclusive nosotros como proveedores de servicio es cuál va a ser nuestra estrategia. Y nosotros hemos visto o hemos definido 3 pilares, ¿verdad? Que el primero es quitar los mitos, es decir, qué es lo que me detiene a mí, ¿verdad? Y nosotros lo hemos considerado que son mitos. Lo siguiente es la planificación, o sea, cómo lograr un verdadero plan que sea, ojalá, exitoso para esa migración. Y después, una vez que ya llegué a algún punto, ya aterricé en la nube, ¿cuál es mi siguiente paso? Porque si nos quedamos solo con ese primer zona de aterrizaje, podríamos decirlo así, creo que estaríamos desaprovechando bastante la nube, ¿verdad? Bien. Correcto. Entonces, para abordar la primera clave, que sería eliminar un mito, hemos preparado los 6 mitos más, por decirlo así, recurrentes que hemos observado a través de la experiencia en Agrega, a través de proyectos de implementación y también lo que dice la industria, porque la industria habla mucho de, o sea, no es algo que nosotros aquí lo sacamos de la manga, es algo que la industria lo está hablando, hay mitos alrededor de este proceso. Hay mucha gente preocupada, estresada, pensando en cosas que realmente son falsas o tienen una forma de abordarlo. Entonces, el primer mito que tenemos es que pues, se dice por ahí que es más costoso correr en la nube y que el costo inicial es muy elevado. Entonces, bien, eso verdaderamente no lo podemos refutar diciendo, analizando verdaderamente qué hay detrás de un data center tradicional. Nosotros vemos, por ejemplo, visualmente podemos ver que hay costos de mantenimiento, que hay costos de licencia, pero que hay debajo de todo lo que no vemos en un data center. Está el arrendamiento, energía eléctrica, pago de fibra óptica, pago de networking, pago de storage,
Si hay un sitio externo, también eso tiene un arrendamiento, energía, fibra, etc. Todos los otros costos. A eso sumémosle la depreciación y la obsolescencia programada de los equipos. Saben, un equipo físico en este momento lo más que tiene de vida útil son unos 5 años. Luego de 5 años hay que calcular o decirlo así, programar ese nuevo costo de adquisición e implementación de todo ese hardware, migración de todas las cargas de trabajo, etc. O sea, hay mucho trabajo ahí y mucho dinero oculto que de repente, como las personas, bueno, las empresas tenemos una capacidad instalada, creemos que esa capacidad realmente responde a todo ese gasto y no es así. O sea, no es la idea tener un hardware sobredimensionado si realmente no lo necesitamos. O sea, estamos invirtiendo para que se deprecie en 5 años y luego lo vamos a desechar. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto versus un data center cloud? Es que en lugar de tener todos estos costos fundacionales, tenemos únicamente una suscripción mensual, que eso ya no incluye capacidad de cómputo, network, seguridad, y podemos hacer lo que comentaba el ingeniero Omar, un modelo en demanda en el que si, por ejemplo, necesito una workload en 1 hora, pues nada más por un uso de 1 hora, puede ser cobrada de esa manera. O si necesito un componente, por decirlo así, un balanceador de carga únicamente para cierta cantidad de transacciones, puedo dimensionarlo de esa forma. Y así me permite a mí hacer mucho más los costos porque tenga un poco más de sentido. En este caso yo, pues vamos a ver que hay un tema aquí de CAPEX, que es el costo de adquirir algo, y OPEX, que es el costo de operarlo. Pero yo le preguntaría a alguien aquí, en la experiencia que ha tenido en proyectos de migración, ¿cuál considera usted la razón por la que creen los clientes que correr en la nube es mucho más costoso que los premios? Bien, mira, la clave fundamental que he observado es que los clientes no conocemos el costo total de propiedad de tener una arquitectura. Muchas veces pasa porque tal vez el área financiera o cierta forma de registrar en nuestra contabilidad cómo operamos hace que sea más difícil recopilar esa información. Eso por un lado, ¿verdad? Entonces, muchas veces también comparamos $1, o sea, es como que comparáramos manzanas con peras, que se dice, ¿verdad? O sea, no es lo mismo $1 de nube, que es OPEX, a $1 de una infraestructura on-premise, que es una combinación de CAPEX y OPEX, es decir, inversión de capital y operación. Entonces, hemos visto ahí que el costo total de propiedad no está como bien claro. Y eso es un tema, ¿verdad? El costo total de propiedad. Pero cuando ya estoy en la nube, resulta de que el costo de oportunidad a avanzar hacia otro tipo de arquitecturas es el que me estoy perdiendo. Y que poder hacerlo on-premise es casi imposible, ¿verdad? A empresas medianas, pequeñas. Entonces creo que también hay que analizar ese tema, ¿verdad? Es decir, hacia dónde más puedo llegar que mi arquitectura actual on-premise es imposible hacerlo. Y que cuando estoy en la nube, bastará un par de clics para poder hacerlo de una manera rápida. Claro. Y esa es la diferencia. O que probablemente no sea imposible, pero requiere un costo mucho más grande, porque de repente para resolver un problema tan sencillo como, por ejemplo, balancear una carga entre dos frontends de una aplicación, yo necesito poner un equipo físico claro, que tenga un costo de adquisición elevado. Claro, sí. Correcto. Claro, esa es o sea, el hecho de la demanda, ¿verdad? De requerir un componente y en nube está a un par de clics, a diferencia del mundo on-premise, que hay que esperar, hay que hacer una buena logística para pedir a tiempo y ojalá que los proveedores entreguen a tiempo, se fabrique, llegue. Y claro, en esta pandemia vimos el impacto sobre la cadena de suministro, ¿verdad? Mucho hardware hay que esperar 8 o 6 meses para que llegue a nuestra. Entonces, imaginémonos una falla, ¿qué pasaría? Entonces, tomaría tiempo. Ese costo también, ¿verdad? De cómo mantener mi operación funcionando. Correcto. Bien, entonces continuando con los mitos, este mito es muy sonado, la verdad. Hay demasiados riesgos de seguridad en la nube. Y aquí verdaderamente nosotros hemos hablado mucho de este tema y la verdad que es incierto decir dónde hay más riesgos, si on-premise o en la nube. Verdaderamente no podemos acelerarlo, pero a mí sí me gustaría que abordemos este tema con lo que nosotros consideramos en la idea y que hemos visto.
es la importancia de tener una estrategia. Porque si tenemos una estrategia, la podemos mover a donde sea que vayamos. Pues, y una estrategia en capas que nos permita responder a estos incidentes de la seguridad. Sí, 100%. Digamos, creo que el riesgo está en todos lados, ¿verdad? Si estoy en premise o estoy en nube. Son distintos en algunos aspectos. Lo que vos decís es correcto. Lo importante aquí es cómo respondo y cómo mitigo yo esos riesgos. Y hay una diferencia, digamos, entre hacerlo on-premise y hacerlo en nube. Nosotros usamos mucho el framework de NIST, el Cloud Security Framework, y también CIS, como para efectos de entender esos riesgos que podemos estar y responder a ellos, ¿vale? De una manera apropiada. A manera de ejemplo, digamos, si quieres démosle siguiente slide. A manera de ejemplo, si hablamos de NIST en sus fases, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, cada uno tiene sus categorías, sus subcategorías, y esto sería un ejemplo. Digamos, un premise. Si yo necesito identificar, lo primero es tengo que hacer un asset discovery. Y resulta de que ese asset discovery es trabajoso, es doloroso, porque tengo que usar varias herramientas, tengo que escanear mi red, tengo que entender qué está instalado, cómo está instalado, entonces toma un tiempo. Y lo siguiente también, el escaneo de la postura, es decir, cómo está, que, bueno, perdón, eso debería estar en detectar cómo estoy en esa postura de seguridad, ¿verdad? A diferencia de eso, la nube, la forma es bien fácil, ¿verdad? Esa es la ventaja de la nube. Yo simplemente consumo un API y ese API en cuestión de milisegundos me puede dar todo el inventario. O sea, Claro. cada componente, cada disco, cada IP, de una manera casi instantánea. Eso es costo de oportunidad. Eso es un costo de oportunidad, porque si a una empresa le va a costar meses en levantar su inventario, eso es un costo. Meses, recursos de tiempo, recursos de dinero. Exacto, levantar ese inventario para que después en ese proceso ese inventario ya cambió. Entonces, ese es un costo que, digamos, exacto, entonces es un costo que no tengo claramente en una línea contable que yo decía, mi operación me cuesta esto porque, y ese es lo difícil del costo total de propiedad, ¿verdad? En la nube, la diferencia es consumo un API y ese API instantáneamente, milisegundos, para mejor decirlo correctamente, me va a decir, estos son tu inventario a detalle, ¿verdad? O sea, qué balanceadores, qué discos, si es serverless o si es un contenedor, o sea, de una manera muy, muy fácil sacar todos esos detalles. Si lo vamos a la capa de proteger, para no ir tan lejos, yo quiero proteger, digamos, perimetralmente una infraestructura on-premise. Me toca pedir un firewall, o sea, hacer un sizing, pedir un firewall, ojalá llegue en 6 meses, lo instalo, lo configuro, listo. En la nube, pues, todo está a un clic. Y eso es lo que vos decís, ese costo de oportunidad, es decir, en cuánto tiempo voy a salir con un servicio o voy a ejecutar una estrategia, es la que marca la diferencia en cuanto al uso de recursos. Último ejemplo, digamos, manera de detectar, digamos, en on-premise, instalar un SIEM es trabajoso, es decir, tengo que agarrar cada componente, configurarlo, exportar los logs y ojalá en una herramienta centralizar todos los logs. En la nube es más fácil porque ya hay un componente de logs que puedo habilitar en prácticamente todos los componentes de nube. Y ahí solo la facilidad es o lo mando a un storage tipo bloque o lo mando a través de un sync, es decir, consolidando todo y de una manera muy fácil yo puedo exportar eso a un SIEM. Entonces, igual, regresamos otra vez, la facilidad y rapidez en la que yo puedo ejecutar mi estrategia de seguridad. Todo tiene riesgo, tu estrategia va a ser más rápida o más lenta o más costosa de ejecutar, y esa es la diferencia entre el on-premise y el cloud. Sí, claro, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Bien, entonces tenemos un tercer mito que dice, ¿qué tengo que mirar? ¿Toda mi infraestructura? Pues verdaderamente mi respuesta sería no necesariamente. ¿Qué vamos a mirar? Algo que haga sentido en los objetivos de negocio. Yo en esta parte sí he tratado como para mí esta situación no es más técnica, es de la estrategia que tenga la empresa, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del negocio? Que espero crecer, en atender un número de clientes, crecer, expandirme a otros países. Entonces, según los objetivos del negocio, analicemos qué carga de trabajo vamos a subir a la nube, cargas críticas, o por ejemplo,
el niño Omar podría quizá darnos un caso más específico así en el que, digamos, carguemos un Word a la nube que haga mucho más sentido. Permíteme, porque tuvimos un problema técnico que el audio solo necesito validar algo. Eso es lo bonito del en vivo, ¿verdad? Que todo puede fallar. Vamos a ver, así está el micrófono correcto. Bien, un ejemplo de ese sería, imaginémonos, bueno, a mí me gusta estar migrado completamente a la nube, ¿verdad? Pero tenés razón, o sea, realmente no es necesariamente, ahí está, estamos con el micrófono correcto. Puedo tener un escenario, digamos, que la empresa empiece a experimentar, ¿verdad? Y un bonito experimento sobre el uso de la nube sería aquellas cargas de trabajo que son estacionales, es decir, una vez cada trimestre o una vez al mes tenemos una generación de reportería que nos toma 8 horas en ejecutar, un ejemplo. Entonces tengo que poner recursos de gente esperando, viendo cómo se ejecuta. En la nube, lo bonito es el concepto que hablábamos al inicio, la elasticidad. ¿Qué pasa on-premise? On-premise yo ya tengo una carretera instalada, es decir, yo ya tengo una cantidad de CPU, memoria y red ya fija, dictada por quién, por el hardware que tengo yo en ese momento. En la nube hay hardware que yo puedo usar en demanda y eso es lo bonito. Entonces yo puedo mandar esas cargas de trabajo ahí, ejecutarse elásticamente, llegar a crecer al doble de los CPUs que yo pueda tener en un par de horas y con eso después irse a hacer y solo pagar por ese consumo. Entonces ese sería un ejemplo, digamos, de un tipo de carga, una carga estacional. Yo necesito, digamos, un reporte al mes o al cierre del año, entonces muevo la data, ejecuto los programas, los procesos y después apago todo. O sea, crece mi infraestructura en la nube y después se vuelve a poner de pago. Ese sería, digamos, un ejemplo y eso podría empezar a cambiar la mentalidad del negocio frente a cómo la nube me puede favorecer. Porque al final el problema de la nube no es un tema de IT, sino que es un tema cultural a nivel de organización de cómo creo los servicios. Entonces imaginémonos un gerente general que quiere tomar una decisión frente a la data que están procesando y esa data le toma una semana en que llegue a su mesa. Entonces el costo de oportunidad de esa decisión llegó tarde. Entonces es ahí donde la nube tiene cierta ventaja sobre esa hiperescalabilidad que puedo tener momentánea y que solo voy a pagar en ese momento, ¿verdad? Claro, sí, que, o sea, tratando de verlo on-premise, normalmente lo que hacemos, si vamos a procesar una vez al mes una carga de trabajo que requiera una cantidad elevada de CPU y de memoria, es que vamos a sobredimensionar un servidor on-premise. Y realmente para tenerlo ahí haciendo nada. Bueno, la solución on-premise es esa, ¿verdad? De que vengo yo y sobredimensiono, me compro un server con 64 CPUs y solo los uso un momentito en el año. Entonces, es como que tuvieras un furgón para mover una cajita así. Exactamente lo mismo, comprar un furgón, la empresa, para mover una cajita así, ¿verdad? Y la muevo una vez. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Ahí entonces el enfoque del negocio, cómo cambia su perspectiva frente al uso de los recursos y pensarlos en esa analogía que acabo de hacer, un camioncito o un delivery a comprarme un furgón para mover una cajita. ¿Verdad? Claro, y esto más que impactar en IT, impacta en el negocio, correcto. Listo, tenemos uno más, vamos a ver. Tenemos varios. Mis sistemas no serán compatibles en la nube. Esto es algo que se escucha bastante. Mi respuesta sería, puede ser. No todo puede ser totalmente compatible. Hay sistemas legacy que no pueden ser totalmente migrados, que están sobre sistemas monolíticos. Pero ¿qué viene aquí? O sea, hay algo que lo vamos a abordar más adelante que se llama el assessment. Ese assessment es hacer un levantamiento de la infraestructura como una herramienta que nos permite conocer no solo la capacidad instalada que existe, sino las oportunidades de mejorar el dimensionamiento, pero también lo que responde a este mito, el Cloud Fit Score, que es saber en qué porcentaje es compatible uno de mis sistemas con los sistemas de la nube. Estamos con problemas técnicos. Gracias por el feedback que están dando a Giancarlo
y Ángel. Sí, igual les recuerdo en cualquier momento, si tienen una consulta, ustedes la ponen ahí en la cajita de preguntas y respuestas y vamos a tener un espacio específico para responder a todas sus... Sí, digamos, se puede encontrar cargas de trabajo que son legacy. Ponerle, necesitamos un sistema operativo y posiblemente para el negocio cambiar ese aplicativo es demasiado caro, no está en el momento del negocio. Entonces es posible que esa carga no sea compatible. Imaginémonos a alguien corriendo con un Debian 6, un ejemplo, que ya no hay soporte. Va a ser difícil que eso sea correr en una nube, diríamos, en el motor de computacional de la nube, ¿verdad? Posiblemente pueda correr en otro esquema sobre VMware, igual que puede estar en la nube. Entonces, bien. Gracias a todos por su feedback. Estamos aquí arreglando los problemas técnicos, pero creo que vamos bien. Listo, entonces tenemos el siguiente mito, y es la incertidumbre en la disponibilidad y el SLA de la nube. Pues en este caso nosotros que somos partners de Google, podemos hablar de Google con un 99.99% de SLA garantizado, pero de aquí yo le consultaría, ¿y usted cree que verdaderamente la disponibilidad y el SLA que nos debe preocupar es una infraestructura, un componente, o en qué debemos enfocar el SLA y disponibilidad? Sí, es que, mira, cada vez en la nube que se ve, digamos, me recuerdo cuando yo empecé a operar infraestructuras allá en el 98, la disponibilidad era el dolor de cabeza, ¿verdad? Porque teníamos infraestructura de comunicaciones, el mismo hardware era inestable muchas veces, ciertos sistemas operativos inestables. Entonces, la disponibilidad era el dolor de cabeza. ¿Qué ha pasado ahora con todos los hyperscalers? Que ya esa disponibilidad de hardware ya casi se diluye. Claro, no dicen te damos 100%, porque correcto, puede haber factores que no son inherentes a la tecnología o a las operaciones que puedan fallar, pero cada vez se ven menos fallas, digamos, en ese sentido. ¿Dónde está la falla entonces? La falla está en la siguiente capa, en la que el usuario interviene, es decir, en los aplicativos. Y ahí es un cambio también cultural de las organizaciones que están generando software sobre la calidad. O sea, aquí hay más un shift left, es decir, ¿cómo están haciendo esas aplicaciones? ¿Están naciendo con principios de nativos clouds o están naciendo con principios monolíticos tradicionales, ¿verdad? Entonces, aquí el ejemplo básicamente sería, o la idea sería, si bien la disponibilidad es un factor importante, ya no es el más relevante, sino que ya es tasa de errores. ¿Cuál es la tasa de errores de nuestra aplicación al ejecutarse de manera distribuida? ¿Cuál es la latencia que está recibiendo el usuario al consumir esas aplicaciones? Yo creo que esas son ya las métricas que van siendo más relevantes en este momento. ¿Y qué dicta eso? El pensamiento nativo cloud. Es el día que está marcando mucho ese cambio de disponibilidad a tasa de error, otros SLOs o SLIs que podemos definir. Claro. Para efectos de ejemplo, digamos, en una nube fácilmente se puede montar una infraestructura como esta, ¿verdad? Donde podrías tener dos regiones, la región 1 con un esquema de alta disponibilidad distribuido en dos zonas. En el caso, digamos, conceptual de Google sobre las zonas, es un dominio de falla, por así decirlo, donde tengo zona 1, zona 2, a una conectividad de 1 milisegundo. Entonces yo puedo tener una alta disponibilidad ahí. Y el negocio dice, no basta eso, sino que necesito un plan por regulación, un ejemplo, un plan de disaster recovery. Listo, entonces fácilmente puedo montar en una siguiente región mi plan de disaster recovery, ¿verdad? A través de un componente de storage, de toda la data, todo el estado que yo necesito, y que rápidamente puede replicar hacia esa siguiente región. Claro. Entonces, esto es una arquitectura fácilmente ejecutable, diría yo, en la nube, donde tengo una región, dos zonas, alta disponibilidad y después mi plan de disaster recovery. Enfocada en servicio. Sí, bueno, sí, 100% sí. ¿Por qué? Porque ya dejo de pensar ¿y cuántos servidores de hardware están involucrados? Ya dejo de pensar en eso, claro, sino que es cómo hago que mi servicio, que es lo que consumen finalmente los usuarios y lo que crean las empresas para sus clientes, para responder a esas necesidades, ¿verdad? Entonces, aquí pueden haber muchos esquemas. Correcto. Pero totalmente cierto, o sea, ya dejo de pensar en esos componentes, simplemente los uso.
y ahí empiezo a montar mis servicios sobre esos componentes. Correcto, bien. Tenemos el último mito, dice, hay una incertidumbre en ejecutar la migración debido a que desconozco la nube y no cuento con personal capacitado. En este caso, pues nosotros siempre igual hablando de Google, Google tiene una gran cantidad de recursos para capacitar y construir carreras según roles técnicos, o sea, según personas que están frente a la operativa, según personas que van a liderar toda esa operativa y otros roles dentro de esa estrategia de nube. Sí, y esto es fuerte, ¿verdad? Fuerte en el sentido, digo yo, de ese cambio cultural que las organizaciones debemos de tener frente a la nube. Si bien hacía unos años atrás pensábamos en certificaciones de industria o de fabricantes, ya se está dando, digamos, pensadas más en los diferentes roles y eso es importantísimo. Que no es IT, pero necesito que esté en un pensamiento nativo cloud, porque cuando diseño un servicio, ese servicio tiene determinada connotación, entonces de la manera que opera. Todos los hyperscalers, aquí pues nosotros como partner de Google, pues está todo el portafolio de educación, donde hay cualquier cantidad, digamos, de material, contenidos y sobre todo certificaciones, que permiten bajar esa incertidumbre, ¿verdad? Es decir, lo que estoy haciendo es lo correcto, lo que estoy haciendo tiene una conceptualización, lo que está haciendo mi gente tiene un sustento técnico, entonces a través de esas certificaciones podemos lograr eso. Claro, yo le sumaría otro ítem a esto, diría, realmente los conceptos de infraestructura no cambian. O sea, hay componentes y formas de ejecutarlo que van a ser diferentes, pero los conceptos de infraestructura se mantienen y entonces eso pues verdaderamente no hay incertidumbre con respecto a los conceptos. Listo, entonces hemos abordado la primera clave de esta estrategia de migración exitosa a la nube, que es mitigar o eliminar todos esos mitos que pues se dicen alrededor de este tema. La siguiente clave es la planificación del proceso de migración. Esto pues, es bien importante y realmente se van a dar cuenta que volvemos a tocar el assessment como el primer punto, de on-premise a la nube en 4 pasos. El assessment viene siendo ese punto de partida en el que decimos, bueno, ya tengo mi idea de que quiero moverme en la nube. ¿Por dónde debo empezar? Bueno, el assessment. Descubrir la infraestructura, lo que hay instalado. Vamos a ver, hablábamos aquí mucho de que suele pasar que on-premise creamos servidores sobredimensionados para ejecutar una carga de trabajo que puede en algún momento crecer o decrecer. Entonces, este assessment nos va a permitir encontrar esos comportamientos y realizar un right sizing. Entonces, nos va a indicar el assessment. Cuando movas esto a la nube, no lo movas con 32 de RAM, no lo movas con 16 virtual CPU, movelo con 4 virtual CPUs y tal vez 12 de RAM. Entonces, eso nos permite pues, ser mucho más, responder a la carga de trabajo con un sizing adecuado. Y el valor que hablábamos, mitigando el riesgo anterior, el mito anterior es el Cloud Fit Score. No todo probablemente puedo subir a la nube, entonces eso lo voy a descubrir en el assessment. Y ahí habilitamos otros conceptos como las nubes híbridas, pues, que puedo dejar on-premise, cómo me conecto con la cloud y cómo pueden interactuar esos dos sistemas. Sí. Aquí quiero sacar un comentario nada más que hace uno de nuestros participantes, Ángel Castillo. Indica que el problema no es la nube, sino que el ancho de banda. Claramente, hay aplicaciones que necesitan una gran cantidad de datos y es lo que vos estás. Que yo tenga una cantidad de datos que no tenga sentido viajarse a la nube. Y ahí es donde viene arquitecturas híbridas y se le llama, digamos, Edge, donde yo tengo lo más cercano a la data, capacidad computacional. Ahora, ¿cuál es la diferencia ahí? La diferencia es que esa capacidad computacional puede ser orquestada desde la nube. Es decir, yo puedo tener un clúster Kubernetes on-premise con todo el pensamiento nativo cloud, orquestado completamente de la nube. Y ese es el siguiente paso de ese on-premise. Yo puedo tener arquitectura on-premise tradicional, ingiriendo esa cantidad de datos y procesando. Perfecto. Pero si doy el salto a la nube, yo puedo cambiar esa arquitectura on-premise también a una arquitectura nativa cloud. Continuando on-premise. Porque Continuando al final on-premise. es independiente de la plataforma. Claro, porque entonces ya estoy en el edge pensando
con los mismos principios que venimos hablando sobre elasticidad, orquestación y gestión desde la nube. Y conectándose a toda esa capacidad que puedo tener a nivel de nube. Entonces imaginemos un ejemplo, que yo tengo toda la data aquí, pero yo necesito posiblemente algún tipo de data lake, entonces esa data puede viajar, tal vez no en tiempo real, pero puede viajar a la nube y después usar la nube con toda esa capacidad, ¿verdad? Para poder ejecutar cosas. O una data que yo necesito, digamos, capturar para un determinado evento, pero ese evento al final lo ejecuta la nube. Entonces, esas arquitecturas, digamos, se ven cada vez y tiene sentido, digamos, en las fallas técnicas. Entonces, gracias por tu aporte, Ángel, y espero haber sumado ahí a tu feedback. Vamos a ver, aquí tenemos un problema técnico. Eso es lo malo del hardware, ¿verdad? Por eso casi no me gusta el hardware. Ahí está. Bien, entonces, de on-premise a la nube en 4 pasos. Vamos a ver el siguiente, el paso 2, el plan de migración. Comentaba yo con el ingeniero Mar ayer que trabajamos en afinar este contenido. Verdaderamente el plan de migración no es algo técnico. Verdaderamente el plan de migración es una estrategia que va tanto enfocada a los objetivos del negocio como a una estrategia comercial que verdaderamente si lo enfocamos también en el servicio, vamos a saber que, por ejemplo, qué servicio, por ejemplo, necesito mover primero a la nube, que me impacte mucho menos las operaciones del negocio, o de qué manera encuentro cómo migrar, cómo crear un plan de migración que mientras lo esté ejecutando, mis operaciones del negocio puedan seguir en una alta continuidad, porque no es un Big Bang, o sea, no es hoy estoy on-premise y mañana estoy en nube. Es un proceso en el que debe existir una estrategia que tanto sea enfocada en el servicio que al final impacta al usuario, pero también en los objetivos del negocio y en un tema también relacionado con las finanzas de la empresa. 100%. Imaginémonos una empresa que ya se abordaron esos primeros mitos, ¿verdad? Pero aún está latente decir, bueno, ¿será que el Big Bang va a funcionar? Es decir, pasarme de un solo. La recomendación nuestra es paso a paso, o sea, experimente, entienda, conecte esos conceptos nuevos que seguramente si no los ha tenido antes, lo mejor es hacer experimentos, ¿verdad? Y lo que vos decís, y ese experimento que va a hacer es minimizar ese riesgo cada vez más. Entre mejor acompañados estén con un partner o mejor entrenada esté su gente, creo que se va a lograr más el objetivo de negocio, ¿verdad? Y no tiene que ser pipán, puede ser paulatino, ¿entendés? El paso de una forma de pensar a otra. Yo lo veo de una forma de pensar a otra, no tanto es como de la tecnología, sino que como piensa, claro, ¿verdad? Frente al consumo de la tecnología. Ok, entonces de on-premise a nube en 4 pasos. Tercer paso, ejecución de la migración. Ya decidimos un plan, ya encontramos esa carga de trabajo que va a iniciar el plan de migración y cómo no impactar la operación del negocio durante el proceso. Entonces vamos a realizar migración incremental de asset sin afectar las operaciones del negocio. Y una vez que se haya migrado un servicio completo, por ejemplo, podemos hablar de un modelo de entrega continua, donde ya tengo habilitado un servicio en la nube y rápidamente lo pongo en funcionamiento. Excelente. Entonces, un cuarto paso bien importante es, ya ejecuté mi plan de migración, ya me encuentro en la nube, ya estoy en la zona de aterrizaje, más adelante lo va a demostrar Omar cómo llegar a una zona de aterrizaje y de repente escalar, pero en esa zona de aterrizaje en la que llegué en la nube, ¿cómo puedo optimizar mis cargas de trabajo? O sea, hay cosas que hace la nube por nosotros y cosas que nosotros podemos hacer para efectos de desbloquear ese potencial de la nube y, por ejemplo, aceptar una recomendación de right sizing que de repente consiste en bajarle un poco la memoria porque tenés, o sea, digamos que te fuiste a Compute Engine y tenés una máquina con 2 CPUs y 4 de RAM. Y entonces dentro de un periodo se ha detectado por la misma inteligencia de la nube que esa capacidad es demasiado para lo que está procesando. Entonces la misma nube manda la recomendación de bajar ese dimensionamiento y va a suceder lo mismo en caso contrario. Si realmente tenés una Compute Engine con cierta configuración y estás recibiendo una carga de trabajo muy elevada para esa capacidad, entonces la recomendación subirle hasta cierto punto, si se recomienda qué cantidad.
Entonces es optimizar esos recursos, encontrar ese right sizing y eso pues mejorará los costos del activo y también impactará en la calidad del servicio que estamos ofreciendo. Y solo para sumar ahí, eso es algo bien difícil lograr on-premise. Sí, porque on-premise compramos el furgón, ¿verdad? Claro. Entonces, ya tenemos una capacidad de recursos. En la nube la idea es cómo llego a estar justo mi capacidad computacional con la demanda. Correcto. O sea, en vez de tener escalones de capacidad, y que en algunos puede tener sobrecapacidad y en otros baja capacidad, a medida que crezca el negocio, en la nube lo que buscamos es esa gráfica de demanda pegadita con la capacidad. Correcto. Lo más cercano. Y aquí podríamos tocar el tema del layout, por ejemplo, de un equipo. Cómo cuesta en la nube encontrar ese punto específico donde se correspondan todos los recursos y de repente, bueno, lo hemos visto nosotros como un servidor altamente sobredimensionado sigue afectando la operativa de un servicio que tiene una demanda de hardware pequeña. Claro. Porque realmente su dimensionamiento es incorrecto. Sí. Porque no se trata, o sea, cuando hablamos de infraestructura, no se trata de ponerle toda la capacidad que tenemos, sino de la capacidad necesaria. Bien. Sí. Ya vamos a contestar las preguntas. Gracias por todo lo que están preguntando. Vamos al siguiente. Listo. Entonces, hemos abordado la segunda clave, que es definir un plan para la migración. Esta tercera clave es definir la estrategia de modernización post-migración. Ya me encuentro en la nube, ya llegué a mi zona de aterrizaje. Luego, ¿qué sigue para nuestra infraestructura? ¿Qué sigue para nuestros servicios? ¿Cómo va a impactar todo esto a nivel de nuestros clientes finales, pero también de nuestros objetivos y estrategias de negocio? Bien. Y esto conecta con una pregunta de Ricardo Paz. ¿Cómo saber cuándo es mejor contratar servicios según el uso que le damos? Y eso creo que es la gran pregunta que tenemos todos, ¿verdad? Imaginemos que ya nosotros llegamos a un punto, ¿verdad? Estamos on-premise, tenemos un hardware que posible en algún caso puede estar llegando a obsolescencia, o no necesariamente eso, sino que quiero pensar experimentar en un ambiente híbrido, digamos, de algo on-premise, mi base de datos on-premise, pero mi capa de atención a los usuarios del front-end en la nube. Claro, y es que finalmente el on-premise lo va dejando sin salida, porque el único camino que sigue el on-premise es o me retiro o estoy obsoleto. O estoy obsoleto, sí, o escalar en el modelo tradicional que cada vez, diríamos, de todo lo que hablamos atrás, puede ser más costoso, tengo que esperar tiempos a que me llegue mi hardware, en algunos casos estoy legacy, atrapado en vendors o atrapado en un esquema legacy, ¿verdad? Correcto. Entonces, diríamos un primer salto, pueden ser esto todo, eso lo voy a poner aquí, es decir, podemos mover esa carga tradicional que está hacia, digamos, al motor de VMware corriendo en la nube, o puedo cambiar la plataforma computacional inherente a él a través de infraestructura como servicio, en el caso de Google se llama Compute Engine. Una vez que estoy ahí, si ven ustedes, el tiempo y esfuerzo para poder llegar ahí es relativamente bajo. Si hablamos de qué tengo que hacer para poder mover mi carga como la tengo. Una vez que estoy ahí, cualquiera de estas dos puede ser mi landing zone a ese proyecto de migración que vos decís. Ya sacamos los mitos, ya hicimos el análisis y ya ejecutamos. Ya estamos en la nube. ¿Okay? Claro. La primera viene siendo como lo más fácil, lift and shift. Lift and shift. O sea, agarro todo como está y lo pongo ahí. Perfecto. Todo eso tiene de entrada, ese primer landing zone, beneficio, ¿verdad? Costos que estoy ahorrando o optimizando, oportunidades, ya parado ahí, tengo muchas oportunidades también de cambiar mi arquitectura y también puedo empezar a hacer lo que vos hablaste hace un rato, ¿verdad? El right sizing, es decir, posiblemente llegué ahí y empiezo a ver, no, realmente estos servidores estaban sobredimensionados, o al revés, estaban subdimensionados y necesito estar en el right size. Ahora, si nosotros nos quedamos aquí, muchas empresas se pueden quedar aquí, pero siento yo que estamos perdiendo el verdadero valor de la nube, ¿verdad? Y aquí conecta la pregunta de Ricardo, seguramente, o sea, ¿cuándo darme cuenta que yo diría abrirse a la oportunidad primero de conocer qué tiene la nube para mí en términos de arquitectura
Y lo siguiente es experimentar. Es decir, si yo llego a la nube en este punto y estoy sacando una aplicación nueva, esa aplicación nació monolítica y necesito una máquina virtual, creo que estoy siguiendo el pensamiento on-premise. Sí. Estoy en la nube, pero estoy pensando en el mismo esquema on-premise. Si yo cambio ese pensamiento y digo, no, esta aplicación va a nacer nativa cloud, ¿usando qué? Contenedores. Entonces ya se empieza a presentar el siguiente esquema, en donde yo puedo tener esa nueva aplicación ya no corriendo en máquinas virtuales. Entonces, si se acuerdan en la primera slide que di, ya me ahorro esa capa de estar pensando en el sistema operativo. Entonces, simplemente, desde que el programador está terminando este código, ya me puede generar un contenedor. Correcto. Y ese contenedor fácilmente yo lo puedo desplegar en múltiples destinos. En el caso de Google, en el motor de Kubernetes, el GKE, ya sea administrado por mí o el auto. O sea, tengo dos destinos. O en cloud, es decir, ya puedo correr en una plataforma como servicio. Entonces, ¿qué beneficio va a traer? Pues mucho más ahorro. ¿Por qué? Porque inclusive en ciertos escenarios yo podría tener escalar a cero. Es decir, si mi aplicación no tiene consumo, eso no me genera ningún costo. O sea, llega a cero. Y cuando empieza a haber consumo, entonces empieza a escalar a la necesidad que tienen mis usuarios. Y una vez que ellos dejaron de usar, hacer otra vez. Entonces, creo que aquí viene bastante uso eficiente de los recursos, ¿verdad? Otro tema que gano ahí es la portabilidad también, porque yo podría decir, estoy en ambiente híbrido, imaginémonos conectando lo que Ángel decía. Yo necesito esta carga de trabajo que está en la nube, moverla momentáneamente a mi clúster on-premise. Si está contenerizada, yo tengo esta flexibilidad. O haga de cuenta, por ejemplo, que usted tiene ya esa aplicación que hace cierto procesamiento sobre containers en su ambiente de nube y que la data que está procesando está on-premise. Y realmente lo que usted necesita es la salida de esa data. ¿Cómo puedo mover esa aplicación que ya está en containers a un ambiente on-premise donde están los datos y únicamente que salga de ese punto la salida, pues lo que necesito? 100%, o sea, esto ya me trae a mí una forma de pensar nativa cloud. Yo creo que esa es la ganancia más grande que se da una vez que yo llegué a mi punto tradicional de máquinas virtuales y empiezo a explorar el sistema. Y el siguiente ya, bueno, correr completamente serverless. Imaginémonos, al momento de que yo empiezo a pensar nativo cloud, empiezo a desmembrar mi aplicación, es decir, desacoplarla, sin tocar, digamos, o empezar a decir que es un microservicios como tal, ¿verdad? Porque eso tiene ya implicaciones de arquitectura ya un poco más sofisticadas. Pero imaginemos que vamos a desacoplar. Un ejemplo podría ser, varias de las aplicaciones envían correos a mis usuarios. En vez de que cada aplicación por sí sola envíe correos, yo creo una función. Y esa función va a correr serverless. Y que todas las aplicaciones, cuando quieren mandar un correo, llaman a esa función. Entonces, aquí estoy optimizando costos. ¿Ves las oportunidades de costos, ¿verdad? Y no solo de la infraestructura, sino de la mantenibilidad de ese componente. Porque si yo tengo 5 aplicaciones que envían correos todas de manera independiente, yo tengo que mantener, si hay un bug, tengo que mantener 5 distintas. Pero si yo tengo un solo componente, pues ya empiezo a tener un pensamiento desacoplado, tendiente a llegar a microservicios. Correcto. Me gusta el primer beneficio, la velocidad con la que salimos al mercado con un nuevo producto. Y ese es el costo de oportunidad grande, ¿verdad? El go-to-market, es decir, ¿cuánto me tarda a mí este pensamiento cloud, nativo cloud, y el uso de los recursos cloud? Porque simplemente consumo. Y en semanas, días, horas, comparado al on-premise, yo podría tener, digamos, un go-to-market. Y eso es un beneficio para el negocio. Y ahí es donde empezamos a conectar lo que decía. Ya esto no es un problema, o la nube no es un tema solo que le compete a IT. Sí, hay un montón de problemas que le va a resolver a IT, pero va a resolver más problemas de negocio, ¿verdad? Sí. Ahí, esa última parte es como esa última animación nos da todo el sentido de qué debe pasar para efectos de llegar hasta ese punto de serverless. Sí. O sea, no es algo, por eso decimos, no es un Big Bang. O sea, debe existir una optimización, hay un esfuerzo para llegar a ese punto, pero lo importante es iniciar ese journey. Exacto. Y como te decía, el solo llegar y estar pensando todavía en máquina virtual en la nube,
está bien, te resuelve muchos problemas, pero creo que estás desaprovechando la capacidad que tiene la nube para resolver otros problemas, diríamos, más difíciles y costosos. Bien, José, no sé si tenemos un siguiente slide. Bien, ¿cómo podemos nosotros, agrega, apoyar a las organizaciones con estos retos? Bien, nosotros tenemos varios servicios que hemos creado. Somos, más allá de solo revender recursos de nube, diría yo, hemos entendido de que la creación de servicios y con todo este pensamiento de servicios podemos ayudarle a nuestros clientes. Desde educar para quitar esos mitos, desde definir planes estratégicos de cómo llegar, desde llegar y empezar a transformar ese negocio a través de capacitación, a través de experimentación. El Managed Cloud precisamente es eso, ¿verdad? Hacer todo ese acompañamiento. Una vez que estoy ahí también es, bueno, ¿cómo ejecuto un plan de seguridad? ¿Cómo puedo saber cómo estoy en mi seguridad? Bueno, el siguiente servicio sería el Cloud Security Posture Management, de entender esa infraestructura, qué retos tiene en fortalecer su configuración para que de repente no tenga ahí un servidor con un SSH publicado. Entonces el Cloud Security Posture Management va a indicar eso y eso va a fortalecer la postura de seguridad. Y la siguiente es Disaster Recovery, es decir, cómo inclusive en la nube, estando en la nube, cómo ejecuta un plan de continuidad de negocio a través de un Disaster Recovery, en la parte técnica, que la empresa tenga su plan de continuidad de negocio con la ejecución, digamos, nuestra de la parte técnica de un Disaster Recovery. Excelente. Bien, entonces hemos llegado al momento de las preguntas. Si tienen preguntas, si no las han planteado, en este momento las pueden colocar y vamos a estarlas abordando. Excelente. Bien, gracias a todos que nos han acompañado. Este evento va a quedar grabado y nosotros completamente a su disponibilidad para poder apoyarlos en alguna estrategia que estén haciendo sobre la nube. Yo, por ejemplo, puedo retomar alguna de las preguntas que un cliente en algún momento hizo en este proceso de cómo puedo darle una probadita a la nube. Bueno, eso es lo bonito de la nube, esa probadita, pues la probadita on-premise es muy difícil, ¿verdad? La probadita on-premise tiene que venir un hardware para que yo pueda probarlo, o tal vez el vendor tiene algún hardware ahí disponible, mientras que en la nube no es fácil, o sea, y todos los hyperscalers, incluyendo Google, tiene créditos, o sea, me puede dar un crédito de $300 y usar sin ningún costo, sin ningún riesgo. Eso creo que también es importante saberlo. Y obviamente con el acompañamiento de manos especialistas, diría yo, como nosotros o los diferentes partners que existimos en el mercado, para efectos de acompañar y decir, bueno, ¿qué experimento querés hacer? ¿Cuáles son los mitos que tenés frente a ese experimento? ¿Cómo planificamos ese experimento? ¿Cuáles son las variables o los factores de claves de éxito de ese experimento? Para que diga, sí, esto tiene sentido para esa arquitectura y empezamos a cambiar. Claro. A nivel gubernamental, ¿qué servicios hemos implementado? Bueno, aquí desde lo tradicional, Giancarlo contestando de infraestructura como servicio, creo que lo más tradicional es decir una máquina virtual, ¿verdad? Porque el aplicativo que tiene el cliente es monolítico, tradicional. Creo que ese es un buen comienzo para todo el mundo. Eso se podría hacer así. Claro. Hay un comentario de Ángel. Gracias, Ángel, por tu comentario. Dice, muchas veces primero lo que se debe migrar es el correo, completamente cierto, y yo creo que eso comienza a desencadenar un pensamiento sobre cómo consumo los servicios de IT, ¿verdad? Lo tradicional, el correo electrónico, ahí estamos hablando de Google Workspace o Office 365, pero eso ya comienza a pensar como un pensamiento nativo cloud, ¿verdad? O cloud first. Claro. O otros aplicativos, digamos el Zoom, son aplicativos nativos cloud, ¿verdad? Claro. Y este tipo de herramientas de ofimática, todos estos workspace de ofimática, nos hace dar un salto verdaderamente grande, porque ya no es que vamos a mover un servidor de correo Compute Engine, sino hay una plataforma como servicio que está todo el workspace. Completamente, sí, esa es la idea. Muy bien, creo que no estamos con el tiempo. Estamos justo con el tiempo. Le agradecemos todos por su participación. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de webinars. Seguramente hablamos con Josué aquí, que queremos hacer un live y ojalá invitarlos a ustedes que están en esa lista y quieren aportar y abrir el micrófono y que podamos ya no ser solo
hacia un lado, sino que podamos tener ciertas conversaciones. Creo que sería muy, muy enriquecedor para no solo nosotros como proveedores, ustedes como clientes, sino para la industria, es decir, para el ecosistema de los diferentes proveedores que existimos y las diferentes necesidades de los clientes. Creo que ahí podemos contestar muchas necesidades. Correcto. Entonces, muchas gracias y que estén bien. Sí, siempre un gusto, la verdad, compartir con la comunidad sobre estos temas importantes. Cualquier cosa, ustedes saben, pueden contactarnos a través de Agrega, ahí están los contactos en la Filmina, y con gusto les podemos apoyar en cualquier reto que estén enfrentando con sus organizaciones. Muchas gracias, hasta luego, estén pendientes Gracias a de todos. nuestras redes y seguramente vienen nuevos eventos, Kubernetes, observabilidad, Sí, varias cosas. seguramente. Gracias a todos.